Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Una vez más, hermanos, teniendo este privilegio, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Pues, diferentes razones, alguno no puede estar, pero gracias a Dios que usted y yo sí podemos estar y nos vamos a gozar, ¿verdad?, en este culto de alabanza y adoración al Señor. Posiblemente hay alguien que esté todavía en las redes sociales, que nos esté viendo, pues también gócese con nosotros, ¿verdad? Porque vamos a tener un buen tiempo en nuestro tiempo de adoración a Dios. Mateo, disculpen, sigo diciendo Mateo y es Juan. Juan capítulo 14, versículo 1 dice de la siguiente manera: dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo estoy, a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Y conocen el camino a donde voy. ¿Cuántos conocen el camino? Señor, si no sabemos, dicen, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstrame al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Vamos a terminar ahí. Entonces, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que creemos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ofrece y nos garantiza, hermanos, la vida eterna, ¿verdad? En muchos otros lugares, hermanos, no creen. Pero, hermano, Dios ha dejado esta palabra para todos. Y Dios es el único, hermano, que puede revelarse para que otros conozcan lo que yo y usted ahora conocemos, ¿verdad? Así es que hay que continuar, ¿verdad? Para que ese día, hermano, llegue, porque va a llegar, hermanos. En los tiempos en que estamos, como que se apresura más ese hermoso día, hermanos, que vamos a celebrar de estar, hermanos, con el Señor. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñaste el camino y ahora nos ayudas para seguir el camino, lo cual, Señor, no podemos seguir con nuestras propias fuerzas, pero, Señor, con tu fuerza, Señor, podemos hasta llegar, Señor, a ese momento donde tú regreses, como leímos al principio. Hay un lugar, Señor, que tú fuiste a preparar para todos aquellos que creen. Y te rogamos, Señor, que sigas revelándote a aquellos que no creen. Un día nosotros no creíamos, pero tú llegaste a nuestra vida, nos transformaste. Y ahora, Señor, estás obrando en nosotros continuamente para seguir este camino. El camino, Señor, que nos llena de paz, de gozo y tranquilidad.
aún, Señor, en los momentos difíciles de la vida, estás ahí con nosotros. Rogamos que en esta tarde, Señor, te muevas en nuestro medio, Señor. Que manifiestes tu presencia, que toques vidas, enfermos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Que tenemos en la iglesia a partir del jueves, viernes y sábado a partir de las 5:30. Las personas han estado ayudando mucho, preparando, pueden ver ya las decoraciones, hay mucho más que hacer y pueden ayudar en 3 maneras, hermanos, 3 maneras. Primero, si tienen niños, enrólenlo a estas clases. Van a ver, está enfocado en el fútbol, el tema es lo que está pasando ahorita en el mundo del mundial, y va a haber clínicas de fútbol para los niños. Y después van a venir a escuchar música, cantos, alabanzas, tener comida y todo eso. La primera manera, apunten a sus niños para que estén presentes. Segundo, si tienen familias que tienen niños, es una buena oportunidad para invitarles a la iglesia, que miren algo, que hacemos algo en la iglesia para la comunidad. Y tercero, hermanos, si somos miembros de esta iglesia, se necesita mucha ayuda para este evento. Vienen bastantes personas de afuera. Y la hermana Lili está encargada, la directora de nuestros niños, necesita ayuda especialmente para el sábado. Y hay personas apuntadas para jueves y viernes. El sábado van a estar ayudando a ellos en la cocina. Así que si no se ha apuntado, hermanos, si usted por los ministerios de niños, después del servicio, la hermana Lili va a estar en la cocina ahí apuntando quién quiere ayudar. El sábado especialmente necesitamos ayuda. Así que por favor, apúntense. Amén. Amén, amén. Y relacionado con eso, hermanos, el domingo, ¿qué es el domingo? El domingo es el final del mundial. ¿Y saben a qué horas es el mundial, al final? A las 12. Así que estratégicamente vamos a tener nuestro día de coñonía, donde tenemos un servicio combinado a las 10 de la mañana, para que haya tiempo para ver el mundial. A las 10 de la mañana, hermanos, el domingo, no se olviden, avísenle a otras personas, comenzamos a las 10, es el servicio que hacemos combinado de todos los servicios, y después vamos a tener una comida. Si quiere quedar a ver el partido, van a estar en las pantallas grandes, traigan algo para comer, se pueden apuntar allá afuera también. Así que no se olviden, el domingo a las 10. Ahora sí, vamos a comenzar. Primera de Corintios, estamos estudiando esta carta de Pablo a los Corintios, capítulo por capítulo. Ya llevamos casi 4 meses y lo que hemos estado viendo las últimas semanas es acerca de los dones espirituales. Y estos capítulos es del 12 al 14. Y hermanos, es importante, siempre he dicho que hay que leer la palabra de Dios en contexto. Estos 3 capítulos hay que mantenerlo como una unidad. Lo estamos estudiando nosotros en 5 semanas, pero los 3 hablan de los dones espirituales. Y el 12 habla de la importancia, el propósito de los dones, que es para el beneficio de todo el cuerpo, es para ejercerlo edificando unos a los otros. El capítulo 13 nos habla de la actitud que debemos de tener al ejercer nuestros dones, hacerlo con amor. Y en el capítulo 14 Pablo se enfoca en un don en particular, el don de lenguas. El don de lenguas que había estado siendo abusado en la iglesia. Y es lo que estamos viendo en estas 2 semanas. La semana pasada comenzamos con la primera parte del capítulo 14 y en sus notas pueden ver, vimos el primer tema, el primer punto la semana pasada. Y recuerden siempre, hermanos, que este es un llamado de atención, toda esta carta a la iglesia. Le está llamando la atención por abusar de su fe, de las cosas de su fe, de sus prácticas. Está escrita en el contexto de lo que hacemos unos a los otros y cuando nos reunimos en la iglesia. Y en el caso del don de lenguas, empezaban a adoptar prácticas de su cultura, prácticas de la adoración pagana. Y vimos la semana pasada que en la adoración pagana se pensaba que para adorar a sus dioses falsos, a sus ídolos, se tenía que tener una experiencia fuera del cuerpo. Se tenía que separar de lo físico, de lo racional, porque pensaban que sus dioses eran dioses que estaban separados de los hombres, estaban en un ámbito espiritual y no te podías comunicar con ellos a menos que entres en ese ámbito espiritual. Y se pensaba que mientras más incomprensible sea tu experiencia, más estabas en relación con Dios.
más espiritual eras, demostrabas más de emoción. Y estos capítulos, Pablo no está negando el don de lenguas, pero nos da instrucciones claras de cuándo se debe practicar, cómo se debe practicar y con qué propósito. Y cuando se hace, se debe que hacer en el contexto correcto. Vimos la semana pasada el primer punto, que la posición de los dones es secundario. Pablo dice, cuando están en la iglesia, el don de lenguas no es lo primordial, es secundario. ¿Por qué? Y vimos la semana pasada, porque no edifica. No cumple el propósito principal de los dones, que es edificar al cuerpo. Recuerden que vimos en el capítulo 12 que todos somos miembros de un cuerpo y tenemos todos una función y un rol para el beneficio del cuerpo. Y eso es el segundo, no beneficia, no es provecho para nadie más que solo el que lo está ejerciendo. Y tercero, no enseña. La iglesia es un centro de enseñanza y no se puede enseñar si no se está entendiendo lo que se dice. Hoy vamos a ver los siguientes 2 puntos en sus notas, el propósito y la práctica correcta del don de lenguas. Vamos a la palabra de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia de Dios. Voy a leer del versículo 21 al 33. 21 al 33. Dice la palabra de Dios. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino que a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay que, pues, hermanos, cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable por sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 y 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos unos por otros, pero todos aprenden y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, gracias a este tesoro de instrucción que nos das y ayúdanos, Señor, a entenderlo no solo intelectualmente, Señor, que transferirlo en nuestros corazones, aplicarlo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser un centro de enseñanza donde se predica claramente tu palabra, porque es lo único que puede transformar al alma. Es el único que puede cambiar al pecador y enemigo de Dios a un hijo de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hoy vamos a ver el segundo y el tercer punto en sus notas. Vimos el primero la semana pasada. La semana pasada vimos que la posición de los dones es secundario. Hoy vamos a ver el propósito de los dones. Y vamos a ver que es una señal. Es una señal que apunta afirma el mensaje y el verdadero. Y vamos a terminar con la práctica correcta de los dones. Debe ser sistemático y ordenado. Vamos a comenzar. El propósito es una señal. Es importante conocer el propósito real de los dones, porque de esa manera podemos conocer lo que no es real, lo que no es genuino. Cuando los cajeros están tocando dinero y tocan un billete falso, rápidamente saben que es falso. ¿Por qué? Porque todos los días están tocando el billete verdadero.
Y esa es la razón que tenemos que conocer qué es el propósito para poder reconocer cuando se está ejerciendo el don de lenguas incorrectamente. Así que, pero también para conocer qué es lo correcto, tenemos que conocer lo que es no correcto. Y eso es lo que vamos a ver primero. Vamos a ver 3 propósitos falsos del don de lenguas. Número 1, el don de lenguas no es para devoción o edificación personal. Vimos esto en detalle la semana pasada, así que solo voy a resumir que el don de lenguas no es un lenguaje privado con Dios. Ningún don que Dios nos da, no solo el de lenguas, cualquier don que Dios nos da es para ejercerlo en el beneficio de los hermanos y hermanas de la iglesia. No es para ejercerlo en privado. Vimos en el capítulo 12 que Dios da a cada uno dones para provecho del cuerpo. 1 Corintios 14, 12 dice, así también, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. El don espiritual que Dios nos dio a cada uno no es para nuestro propio beneficio, no es para nuestra propia edificación, es para ejercerlo en el beneficio de toda la iglesia. El don de lenguas no fue dada de manera para expresarlo como una adoración privada o una adoración elevada a Dios. Si fuera así, hermanos, pudiéramos ver el don de lenguas como algo prominente en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, pero no lo es. Vimos la semana pasada que solo hay 2 lugares donde se menciona el don de lenguas. En Hechos, que es un libro histórico descriptivo, y en este capítulo que habla de las advertencias, es un llamado de atención a cómo no usar los dones. Pero tampoco lo vemos, si el don de lenguas fuera algo para expresar una adoración elevada, lo pudiéramos ver cómo se adora en el cielo, porque ahí es la máxima expresión de la adoración, ¿no? Ahí es donde vamos a adorar plenamente a Dios. Y si el don de lenguas fuera para adoración a Dios, estuviéramos en las profecías del cielo, pero no lo vemos expresado. Lo que vemos en las visiones que tuvo Pablo del cielo, que tiene varias visiones donde mira a las personas adorando. ¿Cómo los mira adorando? Miren, esto no está en sus notas, pero en Apocalipsis 4:8 dice, acuérdense, está viendo Juan la visión del cielo, cómo están adorando. Y dice, Apocalipsis 4:8, no cesaban día y noche de decir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 5:12, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 7:10, clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 19:6, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cómo adoraban a Dios en el cielo? ¿Cómo lo adoran? Con palabras claras, con palabras comprensibles que se entienden. Por eso Pablo nos dice en el versículo 13 que los dones de lenguas cesarán. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario en nuestra morada celestial. Fueron dadas para edificar a la iglesia en este mundo. Fueron dadas para beneficiarnos unos a los otros como miembros del mismo cuerpo. No es por devoción, edificación o adoración personal o privada. Segundo, el don de lenguas no es para evangelismo. No es para evangelizar acerca de Jesús. No es para hablarles a otros acerca de Jesús. No estoy diciendo que el don no es usado para hablarle a personas, para abrir la puerta. Vamos a ver eso en el próximo punto. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia donde se usó el don de lenguas para predicar a Cristo. Ahora unos van a decir, ¿qué tal en Hechos capítulo 2? Cuando él se habló por lenguas por primera vez y dice que 3,000 personas recibieron a Cristo. Vamos a ver eso en más detalle en un rato, ese pasaje. Pero por ahora solo quiero que noten qué pasa después en ese pasaje cuando los creyentes hablan en dones. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Recuerden, se acaba de hablar en lenguas, ¿qué es lo que pasa después? Hechos 2:14 dice, entonces Pablo,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y qué hace Pablo? Pedro predica a Cristo. Predica el evangelio de Jesús en palabras claras, comprensibles, que todos escucharon. Si el don de lenguas fuera el evangelio de Jesús, no fuera necesario la prédica de Pablo. No fuera necesario que se pare y hablen de Jesús. Se puede decir que el don de lenguas en esto aquí fue un pre-evangelio. Fue a preparar los corazones para que las personas estén listos para escuchar el evangelio de Jesús. Para llamar la atención a la multitud y preparar sus corazones a escuchar el evangelio de Jesús. Tercero, el don de lenguas no es prueba de la presencia del Espíritu Santo. Disculpe, es una pausa de hidratación. El don de lenguas no es prueba de la presencia del Espíritu Santo. El don de lenguas es un llamado de atención que está haciendo Pablo aquí por el don de lenguas. Lo vimos en el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, pero no es prueba de que había la presencia de Dios. Con esos 3,000 personas que aceptaron a Cristo la primera vez, no hay ningún registro que se empezaron a hablar en lenguas. Y en realidad, hermanos, por los primeros 1900 años de la iglesia, el don de lenguas no era algo que se practicaba en las iglesias. No lo vemos en ningún otro libro de la Biblia, ningún libro extrabíblico, nada de la historia. No hay nada en la Biblia o en documentos fuera de la Biblia que se puede ver el don de lenguas por los primeros 1900 años. No fue hasta como hace 125 años que empezó a resurgir el don de lenguas y se introdujo la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Es una doctrina muy común hoy en día, pero hermanos, no es una doctrina que encontramos en la Biblia. No existe la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. No hay ningún lado donde podemos ver que se le ordena a los creyentes que vayan en búsqueda del Espíritu Santo. Al contrario, lo que vemos es que todos somos bautizados con el mismo Espíritu. Efesios 4, 4 y 5 dice: fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. El momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe la salvación de Dios y en ese mismo instante también recibe la plenitud del Espíritu Santo. En ese momento recibe el don espiritual que Dios tenía reservado, apartado especialmente para esa persona. En ese momento recibe los dones que Dios quiere que use en beneficio de la iglesia para los otros, para el provecho de los creyentes. No es algo que buscamos después, no es algo que demostramos que tenemos el Espíritu Santo. Ya lo tenemos, el momento. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú tienes la presencia permanente del Espíritu Santo. Esos son los propósitos incorrectos del don de lenguas. No es para devoción personal, no es para evangelizar o predicar a Cristo y no es prueba del Espíritu Santo. Ahora veamos cuáles son los propósitos del Espíritu Santo. Primero es una señal, es señal. El propósito es señal. Primero es una señal de juicio. Mire qué dice el versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí Pablo está citando una profecía del capítulo 28 de Isaías. Y hermanos, cada vez que hay una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es importante entender qué es lo que estaba enseñando Dios en esa ocasión y cómo aplica a la situación que está ilustrando ahora. Y esa profecía de Isaías 28 es una advertencia al pueblo de Israel que le había dado la espalda a Dios. Fue escrita como 700 años antes de Cristo. Y en esos tiempos el reino de Dios se había separado entre el norte y el sur. El norte y el sur. Habían dos reyes y el pueblo de Dios estaba separado.
Y lo que había pasado 20 años antes, el reino del norte había sido conquistado por los asirianos. Conquistado y exilados, nunca más regresaron. Y ahora el reino del sur, ¿por qué pasó eso? Porque le habían dado la espalda a Dios. El juicio de Dios había caído en ellos por su incredulidad, perdieron su tierra, perdieron su identidad, y ese pueblo, hermanos, nunca regresó. Porque los asirianos trajeron sus propias personas, se mezclaron, y ahí es donde comenzaron los samaritanos. Y ahora, el reino del sur estaba por el mismo camino de incredulidad. Y por esa razón Dios le habla al reino del sur a través de Isaías y les dice: el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Va a caer sobre ustedes por su incredulidad, por su desobediencia. Le va a pasar lo mismo que le pasó al reino del norte. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Les dice: cuando lleguen palabras, lenguas desconocidas. Y Isaías se va a darle este mensaje a los líderes del reino del sur. Y nos dice Isaías al principio de 28 que los encuentra borrachos, entontecidos, dice la palabra de Dios, trastornados de vino, le llama, errados en visión, bien borrachos. El versículo 8 dice que estaban tan borrachos que dice que toda la mesa estaba llena de vómito, de suciedad, y que no había nadie que los pueda limpiar. Esto le da una idea de la condición del reino del sur en este momento que llega Isaías, y el pueblo estaba siguiendo el mismo camino. Así que este es el mensaje que está dando aquí Isaías. Es un mensaje, es una señal de juicio. Le habían dado la espalda a Dios, estaban viviendo en desobediencia. Y Isaías le da este mensaje y le responden con burlas. Le menosprecian, lo reprenden, lo ridiculizan, le dicen: ¿cómo tú vas a decirnos a nosotros qué hacer? Nosotros somos de líderes. Ya estoy cansado de que vengas con el mismo mensaje de juicio sobre nosotros y nunca se cumple. Entonces Dios les dice: así, ya que no quieren entender el simple mensaje de Isaías, les voy a mandar mi juicio por lenguas que no conocen. Y dice el versículo 11: porque en lenguas de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué le dice? Van a recibir el mismo juicio del sur a través de lenguas desconocidas, extrañas. Y Dios repite este mismo juicio varias veces. Mire que dice Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, de extremo de la tierra, que vuelva como águila, nación cuya lengua no entiendas. Jeremías 3:5-15. He aquí, yo traigo sobre vosotros gentes de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablara. Esta es una profecía, hermanos, de juicio. Pablo aquí está citando una profecía de juicio. Y esa profecía se cumple 200 años después, cuando llegan los babilonios. Llegan los babilonios con sus lenguas extrañas y conquistan el reino del sur. Rodean la ciudad, los saquean, queman el templo y exilian a los israelitas a Babilonia. Ese es el pasaje que está citando Pablo, Isaías 28, del juicio de Dios a un pueblo incrédulo. Y la señal de este juicio dice que van a oír lenguas que no pueden entender. Adelantemos ahora 700 años cuando los primeros creyentes hablan en lenguas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lo mismo está haciendo. Pablo lo cita porque está usando estas lenguas desconocidas como un juicio venidero del pueblo incrédulo. El pueblo de Israel otra vez le había dado la espalda a Dios. No vivían en borracherías, se podían decir que tenían moralmente bien, pero le habían dado la vuelta a Dios. Y habían dado vuelta a los principios de Dios. Habían inventado sus propias reglas humanas y se enfocaban en esas reglas y no en lo que Dios enseñaba. Cuando vino Jesús, es en contra de estos que estaba hablando. Los líderes estaban más enfocados en sus ritos, obras de humanas para agradar a Dios. Y cuando llegó el Mesías, que tanto esperaban, lo rechazaron, lo insultaron y lo mataron.
Así, hermanos, cuando los creyentes empiezan a hablar en lenguas, en Hechos 2 por primera vez, eso era una señal de juicio a los incrédulos. Mire qué dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El don de lenguas no es para los creyentes, es para los incrédulos. Es una señal a los incrédulos. Y esa profecía también se cumplió en Jerusalén después de que los primeros creyentes hablaron. Unos 30 años después llegó el Imperio Romano, destruyó a Israel. Otra vez el templo fue sacado, destruido, quemado. Nunca se ha restaurado. Y ahí terminó el sistema de sacrificio que tenían los judíos. Y ahí también terminó el propósito de las lenguas como señal de juicio. Pero hay otra señal que las lenguas nos estaban dando en ese tiempo. Era una señal de bendición. Ese es el segundo propósito del señal de las lenguas. Vamos a Hechos 2 ahora. Vamos a estudiar este pasaje que he mencionado varias veces. Es la primera vez que los creyentes ejercen el don de lengua. Y ocurre en el día de Pentecostés. Pente significa 50. Y esto ocurre 50 días después de la Pascua y de la crucifixión de Jesús. Era el día, el festival de Pentecostés, donde se hacía peregrinaje en Jerusalén. Venían todos los judíos, los varones de sus casas, de donde estén, a ofrecer sacrificios en el templo. Y el versículo 1 al 4 de Hechos nos dice que estaban todos los creyentes reunidos, como 120, cuando vino un fuerte viento, dice, y llenó la casa como lenguas de fuego sobre ellos. Y dice que en ese momento los creyentes, los primeros creyentes, recibieron el Espíritu Santo por primera vez. ¿Y qué es lo que pasa? Empezaron a hablar en lenguas. Hechos 2, 6 y 7. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y si continúas leyendo, nos menciona del versículo 9 al 11, 17 diferentes países que estaban representados ahí. Personas de 16 diferentes países. Cada uno de esos países tenía su propio lenguaje, su propio idioma. Y noten, hermanos, cuando los creyentes empiezan a hablar en lenguas, no están hablando en palabras incomprensibles. Mire qué dice el versículo 6. Cada uno les oyó hablar que en su propia lengua. Versículo 9 dice, les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en las que nacimos. No escucharon palabras extrañas, sino escucharon lo que decían en su propio lenguaje y lo entendieron. Cada una de estas personas de estos diferentes países entendieron perfectamente bien lo que estaban diciendo los creyentes, porque lo escucharon en su propia idioma. ¿Y qué escucharon? Versículo 11 dice que escucharon las maravillas de Dios. El don de lenguas, hermanos, era una señal que había llegado la gracia de Dios, la bendición de Dios para todos. Escucharon, hermanos, la bendición de lo que Dios es, de quién es Dios. Y le recuerdo lo que dije antes, que las maravillas de Dios que escucharon aquí no es que estaban proclamando a Jesús, porque Pedro tuvo que predicar a Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué fueron esas maravillas? Precisamente eso. Escucharon las maravillas de lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Su fidelidad, su amor, su protección, su provisión a través de la historia de su pueblo. Las promesas que Dios había hecho a ese pueblo. Y la promesa que le hizo a Abraham, que a través de ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. Las lenguas que proclamaron los primeros creyentes iniciaron la era de bendición para todos. Dios ya no iba a obrar solo a través de una sola nación. Dios ya no iba a hablar solo en un idioma. Dios ya no iba a favorecer solo un pueblo. Dios ahora, a partir de este momento, iba a bendecir a todo mundo. Judíos y gentiles que somos nosotros. Fue una señal de bendición, hermanos, para nosotros,
para nosotros, el pueblo de Dios. Dios había enviado a su Hijo a morir. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para el mundo, para todo mundo. No solo este pueblo que había escogido, había abierto la era de la gracia. Dios iba a venir, iba a bendecir a todo el mundo. Es una señal de bendición que iba a venir a edificar su iglesia y mostrar a través de tu iglesia la diversidad del reino de Dios, de las diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes culturas, todos unidos bajo un Señor, que es la iglesia, el Cordero de Dios. Y hermanos, esa es una señal de gran bendición para nosotros y para todo el mundo. Pero algo importante, hermanos, es una señal que ya se cumplió. Jesús ya vino al mundo, Jesús ya murió en la cruz, Jesús ya resucitó, su iglesia ya fue fundada. Esa señal ya no es necesario. Ahora solo tenemos que hacer lo que Pedro hizo. ¿Qué hizo? Predicó claramente el mensaje de Jesús a los que no conocen. Y eso nos lleva al tercer propósito del don de lenguas. Es una señal de autoridad. Yo tengo más pausas de hidratación que los partidos del Mundial. Ya vamos a ver después, hermanos, que cuando los primeros creyentes recibieron el Espíritu Santo, dice que hablaron en maravillas de Dios. Y después de eso dice que Pedro predicó y más de 3,000 personas creyeron en Jesús como el Mesías y lo declararon su salvación. Y leemos eso una y otra vez, hermanos, pero no nos podemos, muchas veces perdemos el impacto de esto. Por miles de años, generación tras generación, los judíos han estado enseñando, esperando el prometido Mesías, el Salvador del pueblo de Dios. Y me imagino que muchas personas antes habían venido a proclamar que ellos son el Mesías solo para defraudar al pueblo. Ahora llegan estos galileos, seguidores de Cristo, un Cristo que fue crucificado como criminal, y dicen, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, ese es el que están esperando por tantos años. Cualquiera los descartaría, no les pondría atención, ni siquiera quedarían para escuchar la prédica de Pedro, un pescador sin educación, un galileo de baja sociedad. Pero dice que más de 3,000 personas no solamente quedaron a escuchar, sino que creyeron después de una sola prédica. Creyeron y 3,000 personas recibieron a Cristo como tu Salvador. Creyeron a Pedro, creyeron el mensajero y creyeron en el mensaje. ¿Por qué? Porque la manifestación de don de lenguas fue la confirmación de la autoridad de su mensaje, de la autoridad del mensajero. Y recuerden, hermanos, que acaba de comenzar la iglesia. La iglesia todavía no estaba fundada, estaba naciendo. Aún no tenían las escrituras que nosotros tenemos. Aún no tenían todas las cartas que nosotros tenemos de la Biblia. Aún no tenían el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la Biblia. Ellos no solo podían abrir la Biblia y decir, esto es lo que dice Dios, porque no lo tenían escrito. Eran los apóstoles, los profetas que estaban predicando esta revelación de Dios por primera vez. ¿Y qué pasa, hermanos? No solo escucharon, creyeron en ese mensaje, creyeron en el mensajero. Tenían, hermanos, que ver una señal que autentifique ese mensaje, que autentifique la autoridad de Dios. Y eso fue el propósito de la manifestación de lenguas. Era para la fundación de la iglesia, para autenticar al mensajero y para autenticar al mensaje. Validaba lo que se iba a decir. Y se le hablaba a los incrédulos, que ellos reconozcan la verdad de Dios. Y hermanos, algo importante, muy importante, y despierta al que está a su lado, porque esta es la parte más importante. Fue un don, una señal, solo necesario durante la fundación de la iglesia. Fue dada como una señal solo para los fundadores de la iglesia, para los profetas, para los apóstoles. Ellos fueron la fundación de la iglesia. Mira que dice Efesios 2:20, que la iglesia dice que fue edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal
ángulo, siendo la piedra principal del ángulo Jesús Cristo mismo. Segunda de Corintios 12 se refiere como las señales de los apóstoles, porque ellos fueron los que fundaron la iglesia. Y una vez que tú pones la fundación para una casa, no vienes y le pones otra fundación y otra fundación y otra fundación. No, simplemente construyes sobre esa fundación. Los apóstoles fueron los primeros y los únicos que fundaron, pusieron las doctrinas básicas de la fe. Y nosotros, dice Pedro, que somos piedras en esa fundación, construyendo sobre esa fundación que ya fue establecido por los profetas y los apóstoles. Y hermanos, dentro de los primeros 50 años de la iglesia, estos fundadores iban en todos lados, fundando la iglesia. Y no dudo que había don de lenguas para autentificar su mensaje y al mensajero. Pablo, vamos a ver más al rato, iban los gentiles que ni siquiera conocían a Dios. Y estoy seguro que había el don de lenguas porque estaba fundando la iglesia. Pero después de 50 años de la iglesia ya estaba fundado. Y algo más que ya habían estos libros, estas cartas que tenemos en la Biblia, ya estaban documentados. Ya no era necesario el don de lenguas. No lo vemos en la Biblia después de eso. Ya no era necesario para confirmar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tenían lo mismo que nosotros tenemos. Este libro que es la verdad de Dios. Este libro que es la verdad sobre cuál nuestra iglesia fue fundada. Ya no necesitamos las lenguas para autentificar la verdad de Dios. Lo hacemos con la palabra de Dios y lo autenticamos con nuestras vidas. El don de lenguas ya se cumplió su propósito. Era una señal apostólica. Y una vez que una señal ya se cumple, ya no es necesario. Tú miras, ahorita estamos anunciando VBS. La otra semana ya no van a ser necesarios todos los rótulos que tenemos enfrente, porque ya se habrá cumplido. Se dice que había una persona viajando lejos y mira una señal que dice reduzca 50 kilómetros y le baja su velocidad a 50 kilómetros. Sigue yendo y después dice otra señal, reduzca 30 kilómetros y baja su velocidad a 30 kilómetros. Y llega otro, reduzca 10 kilómetros y baja, y ya solo está 10 kilómetros despacito. Y encuentra otro que dice, reduzca 2 kilómetros y está yendo a 2 kilómetros por hora. Y después llega en otra señal y le dice, bienvenidos a Reduzca. Ahí se lo contamos después. Pero hermanos, esa persona, una vez que pasó el pueblo de Reduzca, ya no había más señales de Reduzca. ¿Por qué? Porque ya estaba pasado, ya no era necesario. Así es el don de lenguas, hermanos. Ya no es necesario, ya se cumplió su propósito. Ahora lo único que hace, causa confusión. Mire que dice el versículo 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, personas que no conocen, o incrédulos. ¿No dirían que estáis locos? Hermanos, eso me pasó a mí cuando yo andaba buscando iglesia. No pude concentrarme por lo que estaba pasando todo alrededor. El don de lenguas, hermanos, fue dada para una señal, para una audiencia específica, para un tiempo específico, a unas personas específicas y un propósito específico. Para los incrédulos, no es para los creyentes. En ese tiempo apostólico de la fundación de la iglesia para validar, autenticar el mensaje. Y fue dado solo a los fundadores de la iglesia. Ya no es necesario. Vamos al último punto. Ya vimos la posición del don de lenguas secundario, el propósito, señal, y ahora vamos a ver la práctica, sistemático. Cuando Pablo escribe esta carta, aún se estaba fundando la iglesia, lo que significa que el don de lenguas aún era necesario. Así que Pablo termina diciéndoles cómo se debe practicar este don de lenguas en este tiempo que se estaba fundando. Y lo dice que se debe hacer de una manera ordenada. Pero primero nos da una idea del desorden, el caos que estaba causando la manera que lo practicaban. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene intérprete. ¿Qué está diciendo? Cada que se reunía, todos son tipos de dones. Todos querían lucir
los dones que ellos tenían y lo hacían al mismo tiempo. Unos cantaban, eso es lo que dice cuando dice Salmo. Otros enseñaban, eso es cuando dice doctrina. Otros hablaban en lengua. Otros proclamaban nuevas revelaciones de Dios. Recuerden que la iglesia estaba siendo fundada. En ese tiempo habían revelaciones de Dios para la iglesia. Otros interpretaban lenguas. Todos estos dones eran reales, válidos, pero se estaban ejerciendo desordenadamente, al mismo tiempo creando caos y confusión. Se imagina, hermanos, si llegan aquí el domingo y en una esquina está el hermano David ahí enseñando su estudio bíblico. En otra esquina está el hermano Eliasib dirigiendo la alabanza. En otra esquina está uno hablando por lenguas. En otro uno está interpretando. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían las personas que llegan a la iglesia cuando miren eso pasando? Por eso dice Pablo, ¿qué hay pues? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a pensar los otros? Y nos dice, ¿no dirían que están locos? Y en el versículo 27 les dice que el don de lenguas se debe de ejercer de manera regulada, ordenada y con intérprete. Dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esto está hablando del orden, el sistema. Dice, sea por 1, por 2 o más 3. No debe estar toda la iglesia hablando en lenguas al mismo tiempo. Por turno, aunque sean solo 2 o 3, no van a estar hablando al mismo tiempo. Deben de estar hablando uno después el otro. Y dice con intérprete. ¿Para qué? Para que otros entiendan lo que se está diciendo. Y la idea aquí es que en la iglesia estaban llegando personas incrédulas que no conocían, y puede ser que se necesitaba el don de lenguas en ese momento, pero cuando se hablaba, otras personas tenían que entender lo que se estaba diciendo. Y aún eso, hermanos, es muy, muy peligroso, porque no puedes discernir si la intérprete es una interpretación correcta o es Satanás que ha entrado a tratar de confundir la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 12 que dice que en medio del caos estaban maldiciendo a Jesús? Así que aún cuando haya intérprete, les dice Pablo, tienen que tener cuidado. Y algo interesante aquí, hermanos, noten que dice el versículo 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Lo que está diciendo aquí, si tú tienes el don de interpretación, si no hay alguien ahí que tiene el don de interpretación, calle, no diga nada. Lo que está diciendo, lo que nos hace ver eso, hermanos, es que cualquier don, no solo el don de lenguas, está debajo del control del que lo posee. Porque si yo puedo callar mi don, quiere decir que no es que me controla espontáneamente y lo empiezo a ejercer sin control propio. Y cada quien tiene control propio de su don. Puede decidir cómo y cuándo es el momento correcto para ejercerlo. No es algo que tienes que perder el control de tu cuerpo y tu mente para ejercer. Y esto aplica para todo don, hermano. Pablo dice lo mismo acerca del don de profecía. Dice, asimismo, los profetas deben hablar 2 o 3 y los demás juzgo. Acuérdense, la semana pasada hablamos de profecía, simplemente es proclamar la palabra de Dios. De la misma manera, no vamos a tener 2 pastores aquí, uno hablando aquí, uno hablando aquí. Tiene que haber orden. ¿Por qué? Versículo 31 lo dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermano, cuando el don se ejerce, debe poder ser evaluado para que otros lo entiendan claramente lo que se proclama. Y debe sido juzgado por otras personas, como los bereanos, y decir, sí, esto es la verdad de Dios. Pero si no se entiende, no se puede hacer. Y hermanos, debe haber organización en todo lo que es de Dios. Debe haber orden en todo lo que es de Dios. Debe haber proceso, debe ser regulado. ¿Por qué? Nos dice el versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El orden es el carácter de Dios. Lo vemos desde el principio del mundo. Cantamos un canto hoy acerca de cómo creó orden del caos. Desde el primero, en Génesis 1, cuando Dios, el tiempo de la creación, si lees el primer versículo, 2 versículos, dice que en el principio, había caos, había desorden, oscuridad, tinieblas.
Y después vemos el proceso de creación. Y en esos 6 días, ¿qué es lo que hace Dios? Ordena todas las cosas como deben que ser. Es un proceso de crear orden del desorden. Y eso es lo que Dios desea que ejerzamos cuando nos reunimos y ejercemos nuestros dones. Versículo 40 dice, háganse todo decentemente y con orden. Hermanos, lo digo muchas veces y lo vuelvo a repetir, donde hay desorden, donde hay confusión, donde hay caos, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Y la iglesia debe manifestar el carácter de Dios. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no ausente en espíritu, estoy con vosotros, gozándome. ¿Por qué se goza Pablo? Mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. El desorden no es evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Lo único que eso crea es confusión y da una idea equivocada de quién es Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Hace unos meses, creo que el año pasado, estuve predicando acerca del bautismo y hablé del bautismo, hermanos, y después tuvimos 2 bautizos y se sentía la presencia del Espíritu de Dios. Y estaba bautizando, cuando estoy bautizando, miro una hermanita, viene corriendo atrás y viene por aquí. Yo me quiero bautizar, dice, el Espíritu Santo me ha convencido. Y le hablamos y claro que sí. Mientras le estamos preparando, otra hermana viene corriendo. Y hermano, era evidente que el Espíritu Santo se estaba moviendo en la iglesia. Se estaba hablando que se predicó la verdad de Dios. Eso cambió el alma y las personas respondieron. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero había una persona, una pareja visitando aquí ese día. Y después del servicio, yo siempre saludo a las personas nuevas, les voy a saludar. Y lo primero que me le mira, la señora medio enojada, me dice, pastor, ¿usted cree en el don de lenguas? Me dice. Le digo, sí, yo creo que es bíblico, el don de lenguas es bíblico. Pablo mismo dice, yo uso el don de lenguas siempre, yo lo he ejercido. Le digo, pero tiene su tiempo, su época y su propósito. Le digo, ¿por qué? Porque no sentí el Espíritu Santo en su iglesia. Y mira, hermanos, por estar enfocados tantos en una experiencia emocional, por estar buscando algo incomprensible, muchas veces nos perdemos el Espíritu Santo obrando claramente en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Cuando nos reunimos, hermanos, es para manifestar el carácter de Dios, orden, paz. Si ven desorden, si ven confusión, no están viendo el verdadero Dios. Pasen el grupo, levante. Hermanos, el tema principal de este capítulo es que no debemos de permitir que el don de lenguas estorbe nuestra relación, nuestra enseñanza de la palabra, que se entienda claramente la verdad de Dios. Y es fácil decir, ay, qué gracias que estoy en una iglesia que no se hablan lenguas. Pero cuidado, hermanos. Cuidado en criticar, cuidado en juzgar a otros creyentes, a otras iglesias, a otras denominaciones. Porque tal vez, aunque no hables en lenguas, creo que todos tenemos cosas en nuestras vidas que nos estorban de conocer más a Jesús, que nos estorban de adorarlo plenamente, que nos estorban de entender su palabra, que nos estorban de participar en los estudios de su palabra que se ofrecen para poder crecer espiritualmente. Y hay muchas cosas que nos roban el tiempo y la prioridad de Dios. El teléfono, las redes sociales, el trabajo, la familia, las cosas materiales. Cualquier cosa, hermanos, puede tener el mismo efecto que tiene el don de lenguas cuando se ejerce equivocadamente. Estorbar nuestro crecimiento, estorbar nuestra adoración, estorbar nuestra relación con Dios. Así que oremos, hermanos, para nuestras vidas y que en esta iglesia, que otras puedan ver con plena claridad, con pleno entendimiento, el verdadero Dios. Que los que escuchen nuestra palabra sean edificados. Y que los que miren sus vidas puedan ver la palabra de Dios claramente en práctica en sus vidas. Y cuando vengan a este lugar, que salgan llenos del gozo, la paz y la esperanza por haber tenido un encuentro pleno, claro y sin estorbos con Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y hermanos, si estás aquí
Y estás hablando, pensando, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Yo lo tengo yo. ¿Qué es la evidencia de que lo tengo? Solo hay una evidencia, solo hay una necesidad: recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si tú nunca has hecho esa profesión, hoy puede ser el día. Hoy tú puedes tener la plenitud del Espíritu Santo. Ese don que Dios ha reservado por ti por tanto tiempo. Si ese eres tú, pasa adelante. Yo estoy aquí, puedo hablar contigo. Si necesita oración, va a haber personas aquí que pueden orar por usted. Si Dios ha tocado tu corazón y simplemente quieres arrodillarte ante Él, el altar está abierto. Padre Celestial, ayúdanos a ser personas que buscamos la verdad, que usamos nuestros dones espirituales para la edificación y el beneficio del cuerpo de Cristo y para ayudar a exponer claramente el mensaje de Jesús, que es el único que puede salvar, renovar y transformar al pecador. Gracias, Padre, por nuestra comunión esta tarde, por hablarlos tan claramente a través de tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que manifiesta tu carácter al mundo. Ayúdanos a no caer en desorden o confusión, sino que todo lo que hagamos sea un testimonio de belleza, de santidad, de majestad, de orden, de sabiduría, que es tu carácter. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado en su corazón, pasen adelante. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, es promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí está, tocando mi corazón. Adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí está, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesa, luz
así eres tú. Ejercer esos dones que nos has dado para el beneficio de unos a otros. Padre, si hay alguien aquí que no ha empezado a ejercer ese don, Señor, ayúdalo, Señor, ayúdalo a comenzar por un lugar, Señor, donde puede ayudar al cuerpo, que el cuerpo es saludable cuando todos ejercemos la función que Dios nos ha dado. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que ejerce sus dones para el beneficio de otros y para mostrarle al mundo tu carácter. Gracias te damos, Padre. Bendícenos esta semana, Señor. Cuídanos al salir y al entrar. Y gracias por lo que harás, Señor, porque sabemos que tú siempre estás en control y todo lo que tú haces, lo haces para el bien del que te ama. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Hermanos, no olviden, este jueves VBS, si no han enrolado a sus hijos, háganlo. Ahí está el QR code ahí. Invitan a personas. La hermana Lili está en la cocina ahorita. Necesitamos ayuda para el sábado. Por favor, apúntense. Y el domingo no vengan a las 12, vengan a las 10. Aquí vamos a estar a las 10 todos en un solo servicio. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un canto más para concluir. Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dios les bendiga, que tengan linda semana.